Hola a todos, hoy vamos a seguir trabajando con nuestra calculadora gráfica FX-TG50 de Casio. Vamos a seguir viendo algunas de las funciones básicas para conocer mejor nuestra calculadora. Vamos a entrar en el menú número 1 pulsando Exe. Y aquí, algunas de las cosas que utilizamos mucho son el valor absoluto y los logaritmos. Si os habéis fijado, en esta tecla tenemos el logaritmo decimal, con base el número 10. Pero si queremos utilizar el logaritmo con base otro número o la función valor absoluto, como os había comentado antes, las tenemos muy accesibles pulsando F4, donde está escrito Math. Aquí veis, tenemos en F2 logaritmo en base A del número B. Por ejemplo, vamos a poner logaritmo en base 2 de 64. O tenemos el valor absoluto, ponemos un menos 5 y ahí tenemos los resultados. Algo con lo que también trabajamos mucho es el máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Estas opciones las tenemos pulsando primero opciones. Si nos desplazamos por el menú con F6, encontramos Numeric en F4 y si nos volvemos a desplazar con F6, encontramos GCD, que significa máximo común divisor. Vamos a poner, por ejemplo, de 28 y 35 y cerramos el paréntesis. Y también nos encontramos la opción del mínimo común múltiplo, LCM, pulsando F3, si escribimos 9,15 y cerramos el paréntesis, tenemos ahí el resultado que es 45. Donde pone mod, en F4, esta función nos va a devolver el resto de una división entre enteros. Por ejemplo, si hacemos 27 dividido entre 5, nos va a devolver el resto. Lo escribiremos poniendo 27,5. Cerramos paréntesis y tenemos de resto un 2. Donde pone mod x, pues nos va a devolver el resto de una división, pero en este caso el cociente es una potencia. Vamos a ver un ejemplo. Si escribimos, hacemos la división de 5 al cubo entre 3. Tendremos que escribir 5,3. Eso es lo que se refiere al 5 al cubo, este es el cociente. Y ahora si escribimos coma 3, este 3 va a ser el divisor. Cerramos paréntesis y nos devuelve el resto. También con la calculadora podemos ver si algo es verdadero o falso. Vamos a escribir logaritmo de 1000. Le sumo 1 y esto, bueno, sabemos que el logaritmo de 1000 es 3, le sumamos 1 es 4 y quiero comprobar si esto es 4. Entonces, el igual lo tenemos aquí en amarillo, por lo tanto tenemos que pulsar Shift primero y escribimos nuestro 4. Pulsamos Exe y si la calculadora nos devuelve 1, quiere decir que es verdadero. En el caso de que sea falso, nos devolverá un 0. Si volvemos a la expresión anterior y voy a cambiar este 4 de aquí, voy a cambiarlo por un 3 y pulso Exe. Fijaros, ahora me devuelve el 0, ¿no? Si os habéis fijado también, vamos ahora con las fracciones. La calculadora siempre nos devuelve la fracción irreducible. Si ponemos 75 dividido entre 435 y pulsamos Exe, la fracción irreducible es 5 entre 29. Tenemos la opción de hacerlo manualmente, pero para ello hay que configurarla. Nos vamos a Setup, que está en amarillo, pulsamos Menú y si nos desplazamos hacia abajo, tenemos la opción de simplificación. Auto, vamos a escoger manual, donde está F2. Pulsamos Exe y si volvemos a escribir nuestra fracción, 75 entre 435 y pulsamos Exe, ahora nos devuelve la misma, ¿no? Como estamos dentro de un menú, para volver siempre al menú inicial voy a pulsar Exit. Este es el menú principal. Y una vez que estoy aquí, voy buscando lo que quiero. Es así como a mí me resulta más fácil. Entonces ahora voy a pulsar opciones, de cálculo, F4. Si me desplazo por F6, tengo simplificación. Pulsamos F3 y aquí podemos escribir el factor por el que queremos dividir el numerador o el denominador. Por ejemplo, un 5. O si no queremos escribir el factor, vuelvo a darle a simplificar y pulsamos Exe. La calculadora nos indica qué número ha utilizado para simplificar la fracción. Y ahí tenemos ya la irreducible. Si volvemos a escribir F3,
pues ya nos devuelve la misma. Y ahí habríamos terminado. Otra cosa de la que os quería hablar son de los grados y los radianes. Nuestra calculadora está configurada en radianes. Normalmente yo suelo trabajar con grados, así que para configurarla vuelvo a Setup pulsando Shift y Menú, y donde pone aquí ángulo, en vez de radianes elegimos grados, que está en F1. Pulsamos Exe y aquí lo que podemos hacer son varias cosas. Por ejemplo, pasar un ángulo a grados, minutos y segundos. Podemos escribir 2,255 y pulso, como os he dicho, para volver siempre al menú anterior, voy pulsando Exit y yo cuando estoy aquí ya vuelvo a empezar. Entonces estoy en opciones, pulso F6, me voy a ángulo, F5, y para pasar esto que está en grados, porque la calculadora me detecta que son grados porque la tenemos configurada así, pulsamos F6 y aquí tenemos DMS, que nos convierte a grados, minutos y segundos. Pulsamos Exe y ahí lo tenemos, 2 grados, 15 minutos, 18 segundos. También podemos convertir algo que tengamos en radianes a grados. Si ponemos 4,25, pulso F6, le indico a la calculadora que son radianes y si pulso Exe me devuelve los grados. O podemos sumar grados con radianes. 47,2 grados más 3,25 radianes y la calculadora, por tenerla de esta forma configurada, me lo devuelve en grados. Pulsamos Exe y ahí lo tenemos, 233,411 grados. En el caso de que os liéis, porque decís, uy, yo no sé, pulso F6, pulso opciones y no sabéis dónde están las funciones, la calculadora tiene algo muy bueno que es la función catálogo, que está escrita aquí en amarillo. Shift, catálogo, y podemos buscar cualquier función. Por ejemplo, la del máximo común divisor que estábamos utilizando antes, empieza con G, GCD, entonces, fijaros, con la G, simplemente aquí nos aparece la primera, GCD. Pulsaríamos Exe y volvemos a la pantalla principal. O el logaritmo, que hemos visto que está muy accesible, si ponemos una L, mirad aquí, nos aparece ya log, nos desplazamos hacia abajo y aquí tenemos el logaritmo en base a del número b. Pulsamos Exe y aquí ya lo tendríamos en la pantalla principal. Así de fácil es y con la función catálogo es de gran utilidad y la verdad es que no hay lugar a confusión ni a duda. Bueno, espero que todas estas cositas os hayan servido, que vayáis utilizando cada vez más vuestra calculadora, sacándole partido. Espero que me digáis cómo os va y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!